Lanir Krill se encontraba en lo que él solía llamar el corazón latente de la Aegron, un laberinto de tuberías, engranajes y consolas desgastadas por el tiempo. El aire estaba cargado con una mezcla de olores metálicos, aceite quemado y el polvo casi imperceptible acumulado tras décadas de viajes interestelares. Ajustaba los paneles del sistema de propulsión principal, murmurando entre dientes mientras luchaba con piezas obstinadas que parecían desafiarlo a propósito. La Aegron no era la nave más moderna ni la más elegante, pero tenía su carácter. Cada tornillo desgastado contaba una historia de supervivencia, y cada soldadura improvisada era testimonio del ingenio humano frente a lo desconocido. Mientras apretaba una última tuerca, un zumbido agudo resonó por el sistema de comunicación interna, rompiendo el silencio mecánico del lugar. «Krill, informe». La voz firme y cortante de Taros Kael se escuchó desde el altavoz, cargada de una autoridad que no admitía objeciones. Lanir se limpió las manos con un trapo empapado de grasa antes de responder. «Sistema estabilizado, por ahora». Sabía que esa respuesta no le agradaría a Kael, quien veía la nave como una extensión de su propio mando, más que como una reliquia funcional de hierro y circuitos. «Nada de por ahora, ingeniero. Esta nave es lo único que nos mantiene vivos. Sea definitivo o no, me responda en absoluto». Taros Kael era un comandante calculador, con una mirada fría que parecía analizar y sopesar cada palabra que escuchaba. La tensión entre él y la tripulación era palpable, aunque pocos se atrevían a desafiar sus órdenes. Para Lanir, su relación con Kael era un equilibrio frágil entre el profesionalismo y una resistencia silenciosa. Tras cerrar la comunicación, soltó un breve suspiro, como si con ello pudiera aliviar el peso de la jornada. La vida a bordo de la Aegron era una danza constante entre rutinas meticulosas y la espera de lo inesperado. En el comedor, casi tan deteriorado como el resto de la nave, el aire hervía con murmullos contenidos. Ciel Navar, la bióloga jefe, hojeaba un informe holográfico mientras discutía con Nira Ral, la exobióloga. Si estos sistemas biológicos pudieran replicarse a gran escala, podríamos redefinir por completo nuestra comprensión de la simbiosis interestelar, decía Cielna, su voz cargada de entusiasmo. Nira, siempre más práctica, respondió con escepticismo. ¿De qué sirve todo eso si la Aegron se desmorona antes de llegar a algún lado? La tensión entre ambas era evidente, pero también había una admiración mutua cuidadosamente disimulada por el roce constante de sus personalidades. En ese momento, Harben Solk, asistente técnico, apareció visiblemente incómodo. Su nerviosismo habitual contrastaba con el ambiente ya de por sí tenso. «Oye, Krill, necesito ayuda con los calibradores en el sector C». Lanir negó con la cabeza, agotado. Cada gesto suyo parecía arrastrar el peso de la jornada. «Los calibradores pueden esperar. Aquí tenemos cosas más urgentes». Harben murmuró algo incomprensible, pero no insistió. Sabía que Lanir siempre priorizaba lo esencial por encima de todo. De vuelta en la sala de mando, una alarma rompió el silencio tenso del lugar. Gráficos parpadeantes llenaron la pantalla principal, convocando a la tripulación. «Recibimos una señal», anunció Kael, su voz resonando firme en la sala. La señal provenía de Zaron 7, un planeta que alguna vez estuvo habitado, pero que ahora era poco más que un punto relegado a los márgenes de los mapas estelares. «Está catalogado como muerto», explicó Kael con tono grave. «Pero esto es una anomalía». Cielna fue la primera en romper el silencio. «Un planeta muerto no debería emitir señales». Harben, casi susurrando, añadió. «O quizás no esté tan muerto después de todo». El comentario provocó miradas de inquietud entre la tripulación. Kael, sin embargo, ignoró las especulaciones. «Sea lo que sea, lo averiguaremos. Coordenadas establecidas. Prepárense para el descenso». Mientras la Aegron ajustaba su trayectoria,
Lanir observaba las reacciones de los demás. Cada uno procesaba la noticia a su manera. Sielna se sumergía en teorías, Nira ajustaba datos con una precisión casi obsesiva, y Harben apenas disimulaba su creciente nerviosismo. Lanir, por su parte, sentía algo distinto, una incomodidad que crecía lentamente, como si el propio universo estuviera a punto de revelar un secreto aterrador. Sielna, siempre dispuesta a explorar lo desconocido, ajustó el holograma proyectado frente a ella, con la mirada fija en los patrones que emergían. «Es casi como un diseño, pero irregular, casi orgánico». La conversación se interrumpió abruptamente cuando Kael, con su habitual expresión severa, los miró de reojo. «Teorías después. Ahora quiero resultados». En ese momento, Lanir entró en la sala de mando limpiándose las manos llenas de grasa con un trapo manchado, su rostro reflejando el cansancio acumulado. Los estabilizadores están funcionando, pero el flujo de energía sigue siendo inestable. Esos circuitos ya están al límite. Kael le dirigió una mirada fría y cortante antes de responder. «Asegúrate de que aguanten. Ese es tu trabajo». Lanir asintió sin decir una palabra, pero no podía apartar de su mente la inquietud que sentía respecto a Zaron 7, una sensación mucho más preocupante que los circuitos desgastados de la nave. Cuando la Aegron finalmente entró en la órbita del planeta, Zaron 7 apareció en las pantallas principales. Era un paisaje árido y hostil, un desierto de rocas negras y cráteres profundos, cubierto por nubes dispersas que parecían suspendidas en una atmósfera inestable. No había señales de vida ni de actividad reciente, y aún así, la señal que rastreaban permanecía constante, como un faro en medio de aquella vasta desolación. La nave se detuvo justo sobre el punto de origen de la señal. Por primera vez en mucho tiempo, Kael pareció dudar, sus ojos fijos en la imagen del planeta. «Esto no me gusta. Hay algo aquí que no encaja», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Sielna, intrigada, respondió sin apartar la vista de las lecturas. «Podría ser tecnología perdida. Imaginen lo que podríamos descubrir aquí». Lanir intervino con un tono más sombrío. «O podría ser un riesgo. Zaron 7 no es el tipo de lugar para hacer apuestas». Kael se giró hacia él con una expresión impasible que no dejaba lugar a dudas. «Tu trabajo es mantener esta nave funcionando, Krill, no cuestionar nuestras misiones». Antes de que Lanir pudiera replicar, una alarma resonó en la cabina. Harben, pálido, revisó los datos del panel y su voz se llenó de nerviosismo al reportar. «La señal ha aumentado de intensidad. Parece que ha reaccionado a nuestra aproximación». Por un momento, el silencio se apoderó del lugar. Nadie quería ser el primero en verbalizar lo que esa implicación significaba. Finalmente, Sielna rompió el hielo. «Eso significa que no estamos tratando con algo pasivo. Sea lo que sea, está activo». Nira, con un tono firme y analítico, completó. «Y posiblemente consciente». Kael levantó una mano, exigiendo silencio. «Sea lo que sea, es por esto que estamos aquí. Prepárense para aterrizar». El aterrizaje de la Aegron en Zaron 7 fue sorprendentemente suave, considerando el estado precario de la nave. En cuanto los propulsores estabilizadores se apagaron, la atmósfera opresiva del planeta se filtró en la cabina. Un vacío vasto y desolado, con formaciones rocosas que parecían cicatrices profundas en la superficie de un mundo olvidado. En el horizonte apareció la base avanzada, el origen de la señal, revelándose poco a poco mientras la tripulación ajustaba los escáneres. «Las estructuras parecen intactas», reportó Nira con la precisión habitual. «Funcionales, pero sin señales de ocupación reciente». Kael tomó el control con eficiencia militar. «Sielna y Nira, preparen el equipo para explorar el interior. Harben, mantén los sensores calibrados y vigila cualquier cambio externo. Lanir, evalúa los sistemas principales. No tendremos otra oportunidad si algo falla». El equipo desembarcó
sus pasos resonando sobre la superficie rugosa de Zaron 7. Aunque la atmósfera era respirable, estaba cargada de partículas finas que limitaban la visibilidad. Avanzaban en formación, guiados por las luces de sus linternas. La base, lejos de estar completamente abandonada, mostraba señales de actividad reciente. Huellas de botas en el suelo polvoriento, equipos dispersos y restos de comida sobre una mesa metálica. «Esto no tiene sentido», murmuró Sielna, hojeando un diario de a bordo olvidado sobre un escritorio. «Si hubo una evacuación, fue apresurada. ¿Pero por qué?» Mientras tanto, Harben, monitoreando desde el exterior, reportó con evidente nerviosismo. «No hay hostilidad detectada, pero estoy recogiendo lecturas residuales. Algo que no se ajusta a ningún parámetro conocido». Kael frunció el ceño, pero su tono seguía siendo autoritario. «Céntrate, Harben. Reporta hechos, no especulaciones». Lanir, asignado al sistema central de la base, encontró un panel de control que lo dejó perplejo. Era una combinación de componentes metálicos y orgánicos que no se parecía a nada que hubiera visto antes. «Esto no es tecnología humana», murmuró para sí mismo, inspeccionando las conexiones con cautela. Cuando sus dedos tocaron el panel, una pulsación discreta recorrió la estructura, como si respondiera a su contacto. «Kael, algo está pasando aquí». «¿Esta cosa?» reaccionó. Kael respondió con calma por el comunicador. «No toques nada que no entiendas, Krill. Estamos aquí para observar, no para improvisar». Lanir exhaló con frustración, pero siguió adelante. Había algo en ese sistema que parecía vivo, aunque inerte al mismo tiempo, desafiando todas las leyes conocidas. Activó una secuencia de diagnóstico básico, y al instante, las luces de la base comenzaron a parpadear de forma intermitente, como si algo profundo y desconocido hubiera despertado. Sielna y Nira, trabajando en un sector diferente de la base, descubrieron lo que parecía ser el núcleo de las operaciones científicas que alguna vez se llevaron a cabo allí. En estanterías cubiertas de polvo, se alineaban ampollas con sustancias desconocidas, mientras un equipo de análisis seguía emitiendo zumbidos débiles, aún funcional. Nira se acercó con cuidado, sus ojos clavados en una cápsula translúcida que contenía algo que se asemejaba a tejido orgánico. «Esto explica parte de la investigación», comentó Nira, rompiendo el silencio. «Pero no porque la base fue abandonada». Sielna, observando con cautela las ampollas, respondió en voz baja. «Tal vez quienes estaban aquí encontraron algo que no deberían». En el sistema central, Lanir escuchó un leve zumbido que le erizó la piel. Al mirar la pantalla holográfica frente a él, notó que ahora mostraba símbolos incomprensibles y patrones enigmáticos. Había algo inquietante en el dispositivo, algo que parecía observarlo, casi como si respondiera a sus movimientos. A pesar de su creciente inquietud, la curiosidad pudo más. Presionó un comando y de inmediato destellos de luz recorrieron el panel. Sin previo aviso, su mente se inundó de imágenes fugaces, visiones de una colosal entidad envuelta en formas imposibles de comprender, que parecían desafiar las leyes de la lógica. Lanir se tambaleó hacia atrás, aferrándose al panel para no caer, mientras su respiración se volvía irregular y su corazón latía con fuerza descontrolada. «Kael», logró murmurar a través del comunicador, con voz entrecortada. «Esta base no fue hecha para nosotros. Es algo mucho más allá». Su voz se desvaneció, dejando un inquietante silencio en la comunicación. La tensión era palpable. Kael respondió rápidamente, su tono firme intentando ocultar la preocupación. «Mantén la calma, Krill. Regresa al punto de encuentro de inmediato». Sielna intentó intervenir. «Lanir, ¿qué viste?» Pero no hubo respuesta. Lanir estaba atrapado en las imágenes que seguían acosándolo. Formas imposibles, ojos que lo miraban desde una oscuridad infinita. Algo había sido activado, y era evidente que no había vuelta atrás.
el equipo se reunió en lo que parecía ser el centro de mando de la base, una sala amplia con consolas esparcidas y un gran panel central que proyectaba hologramas en movimiento lento. Lanir ya estaba allí, visiblemente afectado, luchando por mantener la compostura después de su experiencia con el dispositivo. Su rostro pálido y sus manos temblorosas delataban un nerviosismo incontrolable. Sielna se acercó a él con preocupación en la mirada. «Pareces haber visto un fantasma», comentó, intentando aligerar el ambiente, aunque en su tono había una inquietud evidente. Kyle cortó cualquier interacción con un gesto brusco. «Concéntrense. Tenemos prioridades más urgentes», señaló el centro de la sala, donde un objeto extraño captó de inmediato la atención de todos. Era una caja que combinaba elementos metálicos con una textura similar a piel orgánica. Emitía un resplandor pulsante, apenas perceptible, como si tuviera vida propia. «Lanir», dijo Kyle, acercándose al ingeniero con voz firme. «Fuiste el primero en interactuar con esto. ¿Qué sabes?» Lanir tardó en responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «No sé exactamente qué es», dijo finalmente. «Pero cuando accedí al sistema, parece que algo se activó. Es como si toda la base estuviera conectada a esto, y no parece ser de origen humano». Kyle frunció el ceño, insatisfecho con la falta de claridad. «Entonces averígualo». Se giró hacia Sielna y Nira. «Ustedes, analicen cualquier dato sobre el propósito de este dispositivo. Quiero respuestas». Mientras Sielna y Nira examinaban la caja con escáneres portátiles, Harben, que permanecía afuera monitoreando los sensores, reportó con nerviosismo. «Comandante, los niveles de energía están fluctuando en todo el sector. Nada crítico aún, pero algo está ocurriendo». Kyle respondió de inmediato. «Sigue vigilando. Infórmame al menor cambio». Sielna observaba los datos en su analizador bioquímico. «Esto responde como un organismo vivo», dijo, más para sí misma que para los demás. «Pero no tiene marcadores genéticos conocidos. Esto es completamente nuevo». Nira, más pragmática, agregó: «¿Y si esto es más que un simple dispositivo? ¿Y si es un transmisor o una trampa?» Lanir, mientras tanto, permanecía cerca del panel de control. Evitaba mirar la caja directamente, pero sentía que algo en ella lo atraía, como si lo llamara. Intentaba concentrarse en las lecturas de los sistemas de soporte vital y comunicación, pero su mente seguía volviendo a las imágenes perturbadoras que lo habían acosado. Cada parpadeo le traía destellos de esas formas imposibles, de esos ojos que no lo dejaban en paz. De repente, el ritmo pulsante de la caja aumentó, llenando la sala con un resplandor intenso. Una proyección holográfica apareció en el aire, mostrando símbolos incomprensibles que giraban y se reorganizaban en patrones enigmáticos. «Comandante», gritó Sielna, «la caja está reaccionando a nuestra presencia». Kyle avanzó rápidamente hacia el centro de la sala, esforzándose por mantener la calma. «Lanir, ¿esto tiene algo que ver con lo que hiciste?» Lanir negó con la cabeza, su tensión evidente. «No lo sé, solo inicié los diagnósticos. No hice nada que pudiera desencadenar esto». Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear violentamente y un zumbido profundo llenó el ambiente. El sonido crecía, envolviendo a la tripulación en una atmósfera opresiva. Y entonces ocurrió. No fue un impacto físico, sino mental. Cada miembro de la tripulación fue invadido por imágenes aterradoras. Ciudades en ruinas, cielos desgarrados por formas colosales, una oscuridad infinita consumiéndolo todo. Lanir cayó de rodillas, incapaz de soportar la intensidad de las visiones. Sielna gritó, llevándose las manos a la cabeza, mientras Nira permanecía inmóvil, pálida como un espectro. Desde el exterior, Harben informó con voz temblorosa: «Los niveles de energía están fuera de control. Algo está interfiriendo con nuestros sistemas». Kyle, luchando por mantenerse firme, agarró a Lanir por el hombro. «¿Qué demonios es esto? ¿Qué viste antes?»
Lanir intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo pudo señalar hacia la caja, que ahora brillaba con una intensidad cegadora. «Es ella», logró murmurar Lanir, jadeando. Su mirada estaba perdida en el objeto frente a él. «Esto es algo que no debimos haber encontrado». La caja dejó de pulsar de manera abrupta, y un silencio opresivo dominó la sala. Las luces parpadeantes se estabilizaron, pero nadie se movió. Lanir miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de miedo y confusión en los rostros de sus compañeros. Algo había cambiado, y él sabía, con una certeza escalofriante, que no era para bien. Kael, respirando con dificultad, fue el primero en romper el silencio. «Nadie toca esto hasta que sepamos exactamente qué está pasando. Recojan todo lo que puedan y prepárense para salir». Pero Lanir sabía que ya era demasiado tarde. Algo había despertado. La sensación de haber cruzado una línea invisible, una que no deberían haber cruzado jamás, era imposible de ignorar. Horas después, Lanir estaba en el comedor improvisado de la base, moviendo mecánicamente la comida en su bandeja. Cada bocado le sabía metálico, como un reflejo del peso invisible que cargaba. Sus manos temblaban de forma casi imperceptible y mantenía la mirada fija en un punto indefinido frente a él, evitando cualquier contacto visual con los demás. A pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, las secuelas de su encuentro con la caja eran evidentes. Sielna, siempre atenta a los detalles, lo notó de inmediato. «¿Me vas a decir lo que viste o seguirás pretendiendo que todo está bien?», preguntó con un tono tranquilo, pero cargado de una insistencia que era difícil ignorar. Lanir levantó la mirada lentamente, enfrentándola por primera vez desde que habían salido de la sala de control. «No sé cómo explicarlo», respondió con voz apenas audible. «Era como imágenes, pero no solo imágenes. Era una sensación, algo que no debería estar ahí». Desvió la mirada, dando por terminada la conversación antes de que Sielna pudiera insistir. Ella cruzó los brazos, evaluándolo por un momento, pero decidió no presionarlo más. Aún así, el cambio en Lanir no pasó desapercibido para los demás. En otro sector de la base, Nira y Harben continuaban examinando la caja. Harben, fascinado por la complejidad tecnológica del objeto, ignoraba los posibles peligros, mientras Nira analizaba patrones en los datos proyectados. «Estos símbolos no son aleatorios», dijo Nira, señalando el holograma flotante. «Hay un patrón aquí. Algo está intentando comunicarse con nosotros». Harben, ajustando su escáner portátil, asintió lentamente. «O quizás está respondiendo a algo que hicimos nosotros». Mientras tanto, Lanir evitaba por todos los medios acercarse a la sala donde estaba la caja. Pensar en ella hacía que su incomodidad aumentara, como si su mera existencia fuera suficiente para desencadenar algo peor. Pero escapar de su influencia era casi imposible. La base era pequeña y la tensión entre los miembros de la tripulación crecía con cada hora que pasaba. Las conversaciones se volvieron más cortas y tensas, como si cada uno estuviera lidiando con un peso invisible. A la mañana siguiente, algo inesperado ocurrió. Harben entró en la sala común con una expresión extraña. «Miren esto», dijo, extendiendo una mano hacia Nira y Sielna. Sus dedos eran más largos de lo normal, y al doblarlos se formaban articulaciones adicionales que no deberían estar allí. «No sentí nada», dijo Harben, tratando de sonar tranquilo, pero su voz temblaba levemente. «Me di cuenta mientras ajustaba el escáner esta mañana». Sielna examinó su mano detenidamente, alternando entre preocupación y asombro. «Esto no es normal. Necesitas alejarte de la caja. Ahora». Sin embargo, los cambios no se detuvieron ahí. Sielna, que había reportado una conexión extraña con el ambiente desde el inicio de la exploración, comenzó a describir sensaciones que los demás no podían percibir. «Es como si el planeta estuviera respirando», dijo en un susurro,
mirando el suelo bajo sus pies. «Puedo sentir latidos. No vienen de la caja, sino del suelo. Algo aquí está vivo». Lanir también comenzó a notar cambios en sí mismo. Primero fue una picazón leve en sus brazos, algo que intentó ignorar. Pero pronto se dio cuenta de que su piel estaba cambiando. Se volvía más áspera, como si una capa extraña estuviera formándose. Intentó ocultarlo, subiendo las mangas de su camisa, pero sabía que no podría disimularlo por mucho tiempo. La base, aparentemente funcional, también estaba cambiando. Mientras exploraban otras áreas, la tripulación encontró pruebas de que los ocupantes anteriores habían enfrentado algo similar. Había diarios incompletos en las consolas, mensajes de audio interrumpidos por gritos y, lo más perturbador, partes de la estructura que parecían haber sido reemplazadas por tejido orgánico. Harben fue el primero en tocar una de esas áreas. Retiró la mano inmediatamente, con los ojos muy abiertos. «Esto no es metal», dijo con un hilo de voz. «Es orgánico». Kael, intentando mantener al equipo enfocado, se acercó con paso firme. «Esto confirma que estamos tratando con algo fuera de lo común. Recojan toda la información que puedan y prepárense para regresar a la nave. No arriesguemos más de lo necesario». Pero incluso Kael no podía ocultar su preocupación. Cada descubrimiento los arrastraba más profundamente en un misterio que parecía volverse más peligroso con cada paso. La tripulación estaba al borde del colapso. Los cambios físicos y la tensión psicológica eran una señal clara de que la base no era solo un lugar abandonado, sino una advertencia que habían ignorado. En la sala de control principal, Kael mantenía su postura rígida, pero la tensión era evidente en su rostro. Sus ojos estaban fijos en los datos proyectados en el panel, mientras las palabras de Harben resonaban en el ambiente. «Si esto continúa, ¿qué más me va a pasar?», preguntó Harben, mirando sus propios dedos deformados. Ahora usaba guantes improvisados, pero el movimiento anómalo de las articulaciones adicionales era imposible de ocultar. «Vas a seguir con tu trabajo, Solk», respondió Kael con frialdad. «No tenemos otra opción». Pero incluso mientras hablaba, sabía que las palabras eran vacías. Algo los estaba transformando, y el verdadero peligro no era solo físico, sino mental. Mientras tanto, Lanir estaba en el sector de ingeniería, ostensiblemente revisando los sistemas de energía, aunque en realidad trataba de escapar de la opresiva presencia de la caja. El dolor en su piel empeoraba, extendiéndose como un malestar ardiente que no podía ignorar. Pasó las manos por los brazos, sintiendo una textura áspera bajo las mangas. Algo estaba creciendo allí, pero evitaba mirar directamente, como si aceptar lo que ocurría lo hiciera más real. En el área biológica, Sielna continuaba registrando las sensaciones que la abrumaban. «Conexión», murmuró, casi para sí misma. Era la única palabra que lograba articular. Algo en el planeta parecía comunicarse directamente con ella, no a través de palabras, sino mediante ritmos e impulsos que recorrían su cuerpo. «Es como si estuviéramos dentro de un sistema vivo», le dijo a Nira, quien observaba en silencio. Nira, pragmática y escéptica, no respondió, pero sus dudas comenzaban a desmoronarse ante lo inexplicable que las rodeaba. Mientras exploraban las profundidades de la base, la tripulación encontró pruebas inquietantes sobre el destino de los antiguos ocupantes. En una sala apartada, Harben encontró un diario digital. Las entradas, fragmentadas, mezclaban observaciones científicas con declaraciones impregnadas de pánico. «Ya no podemos distinguir lo que es real. Las paredes nos observan», leyó Harben en voz baja, con un temblor evidente. Le pasó la pantalla a Kael, quien la examinó con el rostro tenso, aunque intentaba mantener la calma. Eso explica por qué nadie regresó. Los diarios no eran lo único perturbador. En uno de los pasillos laterales,
Nira encontró una pared que parecía haber sido absorbida por el ambiente. El metal se transformaba en algo que asemejaba tejido orgánico, con una textura similar a la piel y venas que palpitaban débilmente. Sielna inspeccionó la anomalía con un analizador portátil. Parte de la estructura está viva, confirmó, sus palabras cargadas de incredulidad. A pesar de los crecientes indicios de peligro, Nira regresó a la sala donde estaba la caja. No podía apartarse del potencial que representaba el dispositivo. «Esto va más allá de todo lo que hemos encontrado hasta ahora», dijo mientras observaba los patrones proyectados en el holograma. «Si es un arma, necesitamos entender cómo funciona. Si es una herramienta, debemos aprender a utilizarla». Harben asintió, ajustando sus equipos para realizar más análisis, aunque los cambios en su cuerpo comenzaban a ser evidentes. La obsesión por la caja superaba cualquier sentido de autopreservación. De vuelta en el centro de mando, Kael estaba luchando internamente. La situación se volvía cada vez más volátil, pero abandonar la misión sería admitir una derrota que no estaba dispuesto a aceptar. «Sielna, compila todos los datos disponibles», ordenó, lanzando una mirada calculadora a Lanir, quien parecía cada vez más distante. «Krill», llamó Kael, «quiero un informe completo sobre la infraestructura de esta base en 2 horas. Necesitamos prepararnos para salir de aquí de forma segura». Lenir asintió sin decir nada, pero su mente estaba en otro lugar. La sensación en su piel era insoportable. Al levantar la manga de su camisa, notó pequeñas protuberancias que emergían bajo la superficie. Tocarlas enviaba un cosquilleo extraño que recorría su cuerpo. Tiró de la manga hacia abajo, intentando ocultarlo, pero sabía que no podría disimularlo por mucho tiempo. La tensión entre los miembros de la tripulación alcanzaba su punto máximo. Los cambios visibles en sus cuerpos y el comportamiento extraño de la base eran imposibles de ignorar. La estructura parecía respirar, latir, como si estuviera viva y alimentándose de sus presencias. Cada miembro del equipo reaccionaba de manera diferente, pero el miedo era colectivo, como una sombra que se cernía sobre ellos. El silencio opresivo fue roto por un grito desgarrador proveniente del área biológica. Lanir corrió hacia allí, sus pasos resonando en los estrechos pasillos, hasta encontrar a Sielna en el suelo, retorciéndose. Sus manos presionaban los lados de su cabeza mientras su cuerpo pulsaba de manera irregular. Siento todo», gritó, con una voz que resonaba de manera inhumana. «El planeta está dentro de mí». Su expresión era una mezcla de agonía y éxtasis. Partes de su piel comenzaron a fusionarse con el panel detrás de ella, mientras cables serpenteaban alrededor de su cuerpo, moviéndose como si tuvieran vida propia. «Sielna, lucha contra esto», gritó Lanir, arrodillándose a su lado, pero sabía que ya era demasiado tarde. El panel parpadeaba frenéticamente, emitiendo destellos que iluminaban la sala con un resplandor inquietante. Los ojos de Sielna, antes llenos de determinación, ahora estaban vacíos, y su voz adoptó un tono mecánico. «No hay forma de luchar, ahora somos parte de esto». Lanir retrocedió, horrorizado, mientras una alerta resonaba en sus comunicadores. Harben había desaparecido. Fue Nira quien notó su ausencia al encontrar su escáner tirado cerca de la entrada de una cueva conectada a la base. «Estuvo aquí, los registros lo muestran», dijo, mirando a Lanir con desesperación. Ambos entraron en la cueva. El espacio era estrecho, oscuro, y cada paso resonaba como un eco amenazante. Al fondo encontraron fragmentos de huesos cubiertos de una sustancia viscosa que brillaba bajo las luces de sus linternas. Lanir activó su comunicador. «Kael, Harben, ya no está con nosotros». En el centro de mando, Kael enfrentaba su propia transformación. Su respiración era pesada y su piel adoptaba un tono gris metálico, mientras venas oscuras y pulsantes atravesaban su cuerpo. A pesar del dolor y los cambios, ignoró la llamada de Lanir
y murmuró para sí mismo: «Continúa la misión». De vuelta en la sala de control, Lanir observó cómo la caja emitía un brillo cada vez más intenso. Ignorando el dolor que recorría su cuerpo, ahora cubierto de parches de piel endurecida, se obligó a estudiar el dispositivo. Los símbolos proyectados comenzaron a reorganizarse en imágenes, ciudades siendo consumidas por formas colosales, civilizaciones transformadas en fragmentos de algo indescriptiblemente grande. Lanir murmuró, con la comprensión cayendo sobre él como una avalancha: «Esto no es solo una máquina, es un observador y un creador». La verdad era aterradora. La caja no era solo un dispositivo, era un catalizador diseñado para transformar la vida avanzada en parte integral del planeta. Tharon 7 no era un mundo abandonado, era una trampa, un ecosistema cerrado que se alimentaba de sus presas. Lanir intentó desconectar los sistemas que alimentaban la caja, pero cada vez que tocaba los controles, las conexiones se restablecían automáticamente, como si el propio planeta estuviera protegiendo al dispositivo. Mientras tanto, Nira comenzó a mostrar señales de alteración. Su postura firme y racional se desmoronaba, siendo reemplazada por un comportamiento errático. «Lanir, ¿y si no es una trampa? ¿Y si es evolución?», dijo con una voz tensa, sus ojos reflejando algo extraño, casi inhumano. Lanir la miró horrorizado. Los rasgos de Nira comenzaban a distorsionarse. Su piel parecía más pálida, y su expresión denotaba una fascinación perturbadora. Extendió una mano hacia la caja, como si una fuerza invisible la guiara. «¡No toques eso!», gritó Lanir, pero ya era demasiado tarde. Al tocar el dispositivo, un resplandor envolvió completamente a Nira. Lanir retrocedió instintivamente, protegiéndose los ojos con el brazo. Cuando la luz desapareció, Nira ya no estaba. En su lugar, una mancha brillante pulsaba rítmicamente sobre la superficie de la caja, ahora parte de ella. Lanir respiró entrecortadamente. Sabía que el tiempo se acababa. Las mutaciones estaban acelerándose, y él sería el siguiente. Lanir estaba solo en el corazón de la base, donde el latido de la caja resonaba en sus oídos como un pulso alienígena. Cada superficie a su alrededor parecía viva, transformándose y distorsionándose bajo su mirada impotente. El suelo, que alguna vez fue metálico, ahora mostraba texturas que recordaban tejido vivo, pulsando en sincronía con la caja. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero se negó a rendirse. Ajustó los comandos del console principal, intentando aislar la caja o cortar su suministro de energía. Sin embargo, cada intento era frustrado por una respuesta casi orgánica del sistema, como si éste anticipara sus movimientos. «Es como luchar contra algo que piensa», murmuró, mientras trataba de ignorar el creciente hormigueo en sus brazos. La incomodidad en su piel se había vuelto insoportable. Ahora estaba endurecida, agrietada, y emitía un leve resplandor en las zonas más afectadas. En el monitor frente a él, imágenes de otras civilizaciones parpadeaban frenéticamente, planetas lejanos siendo consumidos por fuerzas similares a las de Tharon 7, formas colosales dominando los cielos, mientras los habitantes eran absorbidos y transformados en parte de estructuras vivientes. «Es un ciclo», susurró con voz ronca. «Este planeta fue diseñado para esto». Tomando una herramienta de su kit de reparaciones, se acercó a la caja. El resplandor pulsante parecía intensificarse, como si lo estuviera observando. Dudó por un instante, pero luego clavó la herramienta en la superficie del dispositivo, intentando abrir una brecha. Un destello lo lanzó hacia atrás. Un sonido ensordecedor reverberó por toda la sala mientras la caja permanecía intacta. Al contrario, su actividad aumentó y las paredes comenzaron a moverse, respondiendo al ataque como si fueran parte de un organismo. «No es solo la caja», dijo Lanir, jadeando. «Todo está conectado. No hay forma de destruirla». Detrás de él,
Unos pasos pesados resonaron en el corredor. Lanir se giró lentamente para encontrarse con Kyle, o lo que quedaba de él. El comandante estaba completamente transformado. Su piel metálica brillaba como una armadura. Sus brazos alargados parecían herramientas, y sus ojos emitían un resplandor frío e inhumano. «No puedes escapar, Lanir», dijo Kyle con una voz distorsionada, cargada de una autoridad que aún conservaba algo de su humanidad. «Ahora somos parte de esto». Lanir retrocedió, aferrándose a una idea desesperada. Corrió hacia el panel de control y comenzó a sobrecargar los sistemas de la base. «Si no puedo destruir la caja, tal vez pueda desactivar todo lo que la rodea». Sonidos de sistemas fallando llenaron el aire. Chispas volaron mientras las luces intermitentes transformaban la sala en un caos. Kyle avanzó hacia él, pero una explosión lo lanzó hacia atrás, contra una de las paredes vivientes de la base. El temblor comenzó de inmediato. El suelo bajo los pies de Lanir se volvió inestable mientras las paredes parecían cerrarse sobre él. Sabía que esa era su última oportunidad. Corriendo por los pasillos, que ahora parecían intestinos vivos, luchaba contra la sensación de que el propio planeta intentaba detenerlo. Las paredes se movían, estrechando los caminos, pero él seguía adelante, impulsado por la desesperación. Cuando finalmente llegó al hangar, encontró la Aegron aún intacta, aunque parcialmente alterada. Partes de la estructura metálica habían sido absorbidas por el ambiente, y los controles parpadeaban erráticamente. Lanir subió a la nave y ajustó los sistemas para un despegue manual. Sabía que las probabilidades de escapar eran mínimas, pero prefería eso a aceptar el destino que había consumido a los demás. Mientras la Aegron ascendía, Lanir miró hacia atrás. El planeta, en constante cambio, parecía observarlo. Por un instante, creyó haber escapado, pero la sensación no duró. Los sistemas de la nave comenzaron a fallar, corrompidos por el mismo fenómeno que había devorado la base. Cerró los ojos, aceptando la verdad. Zaron 7 no era solo una trampa, era el fin. Lanir estaba sentado en lo que quedaba de la sala de control de la Aegron. Su respiración era irregular y su cuerpo apenas podía ser reconocido como humano. Las mutaciones habían avanzado al punto de deformarlo completamente. Apenas podía sostener el pequeño grabador que usaba para registrar un último mensaje. Sus dedos alargados y translúcidos temblaban mientras presionaba el botón de grabación. Su voz, ronca y cargada de dolor, resonó por la cabina. «Si alguien escucha esto, si alguien todavía puede oírme, mi nombre es Lanir Krill. Fui ingeniero de la nave Aegron. Este es mi último registro». Hizo una pausa, tratando de ordenar sus pensamientos. Zaron 7 no es un planeta abandonado, es una trampa, un organismo que consume todo lo que toca. Sus palabras se interrumpieron por un acceso de tos. Continuó con esfuerzo. La caja no es solo un dispositivo, es una invitación, algo que nos llama para destruirnos y convertirnos en parte de algo más grande, algo que no podemos entender. Miró sus manos, ahora casi translúcidas. Al fondo, la nave emitía un sonido bajo y constante, como si estuviera siendo asimilada. Lanir sabía que la Aegron ya no era un refugio. Se había convertido en parte del planeta, al igual que él. Intenté destruirla, intenté escapar, pero este lugar no deja que nada se vaya. Es un ciclo cerrado. Presionó el botón de guardar, asegurándose de que su mensaje se registrara. Si alguien escucha esto, no vengan, no respondan a la señal. Este lugar no es para nosotros. La voz de Lanir se desvaneció mientras dejaba caer el grabador. Cerró los ojos por última vez, permitiendo que el proceso lo consumiera por completo. Afuera, Zaron 7 seguía latente, un depredador esperando a su próxima presa. En la superficie de Zaron 7, la base estaba más viva que nunca. Sus estructuras, antes rígidas y frías, ahora palpitaban con una energía inquietante, un ritmo que resonaba como un latido por todo el planeta.
Los restos de la Aegron eran indistinguibles del terreno circundante, sus formas metálicas absorbidas y transformadas por la sustancia orgánica que había tomado el control del ambiente. Dentro de la instalación, la caja emitía un brillo constante y penetrante, proyectando patrones luminosos que se extendían por las paredes, moviéndose como sombras vivas. Por un instante, el lugar quedó sumido en un silencio abrumador. Pero entonces, la caja comenzó a emitir una nueva señal. Su frecuencia se propagó en ondas que atravesaron el vacío del espacio, un llamado que esperaba ser escuchado. El mensaje era claro. Zaron 7 no había terminado. El planeta estaba renovando su invitación, aguardando a la próxima tripulación que se atreviera a responder. En una región distante del cosmos, una nave captó la señal. Los sistemas automáticos identificaron el origen. Zaron 7, un planeta clasificado como inhóspito, pero intrigante. Los datos preliminares indicaban la presencia de una antigua instalación científica, aparentemente abandonada, lo que despertó el interés de la tripulación. «Calcula una ruta», ordenó el capitán, su mirada fija en los monitores. Había algo en aquella señal que no podía ignorar. Mientras la nave ajustaba su curso, Zaron 7 permanecía en silencio, esperando. El planeta sabía que siempre habría quienes no pudieran resistir la tentación de desentrañar sus secretos. La caja, en el corazón de la instalación, pulsaba con un ritmo constante, anticipando la llegada de nuevas formas de vida que pronto serían absorbidas. El ciclo continuaría. Zaron 7 no necesitaba cazar, solo debía esperar. Y en su paciencia infinita, el planeta era invencible.